Está bello y hermoso, como va a crecer los pelos ahí. Cuestión 62. Venimos viendo sobre los sacramentos. Hoy no les voy a dar las hojitas, tengo que hacer las correcciones, pero ya les voy a pasar la cuestión, ¿no? Esta cuestión, Santo Tomás dice, ¿cuál es el efecto propio y principal de los sacramentos? Que es la gracia santificante, la gracia de Dios. Es decir, que vamos a explicar bien de qué se trata, ¿no? Lo que quiere decir Santo Tomás, como hemos visto también, ¿no? En los sacramentos está el elemento, digamos así, la liturgia, es decir, las ceremonias que acompañan cada uno de los sacramentos. Y la misa, el bautismo, como nuestro Señor Jesucristo lo estableció, es muy breve, ¿no? El bautismo, dice Cristo, los apóstoles, y por todo el mundo bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros sabemos actualmente cómo el bautismo consta de diversas ceremonias, que no las puso Cristo. Los apóstoles fueron armando o elaborando la ceremonia, y con el paso de los siglos, con la tradición cristiana, llegamos hasta la ceremonia que usamos ahora para el bautismo. Pero toda esa ceremonia no produce el efecto, no causa la gracia, no es la ceremonia la que nos santifica, digamos así, sino la acción de Dios a través de la ceremonia, que es muy distinto. Por eso entonces dice Santo Tomás, si la gracia santificante o la gracia de Dios es el efecto principal, el efecto secundario, dice, o complementario, en algunos casos, es el carácter, ¿no? El bautismo, confirmación y orden sagrado, decimos, imprime carácter. Ese es secundario. Pero nosotros, digamos, hay otros efectos que produce los sacramentos, digamos así, a nivel humano. Y en primer lugar, digamos, toda la ceremonia que rodea o que elabora el sacramento, toda esta ceremonia busca una finalidad, digamos así, psicológica. Es decir, cómo hacer, por medio de las ceremonias, las oraciones, ¿no? Cómo hacer que las personas que están ahí, en misa o en el bautismo, ¿no? Se predispongan mejor para recibir la gracia, porque la gracia es el efecto principal de los sacramentos. Entonces, bueno, pero nosotros, los seres humanos, que no somos ángeles, nos guiamos mucho por lo que vemos, por lo que escuchamos, ¿no? Por las ceremonias, justamente. Por todos esos elementos visibles. Acuérdense, los sacramentos son signos visibles o sensibles o audibles, signos de una realidad no visible ni audible, de una realidad sobrenatural. Entonces, ¿cómo elaborar la ceremonia? Los signos para que la persona se predisponga, digo, a recibir mejor, más piadosamente, la gracia. Por eso entonces hay un elemento estético en los sacramentos. El templo, el edificio del templo, además de ser un lugar con techo, por si llueve, tiene que tener una belleza. ¿Qué es la belleza? Tiene que verse que es un templo. Es decir, el modo de edificarlo y los adornos que tiene
que se vea que es un templo cristiano y no un templo egipcio, por ejemplo, o un almacén de ramos generales, o cualquier cosa. De la belleza, la parte estética, que es importante, es decir, ese signo, ese símbolo exterior que me indica esto es un templo. O por ejemplo, sobre todo, digamos, cuando hablamos de lo estético, digamos, la parte, la música y los cantos, ¿no? ¿Cómo hacer que estos cantos, esta música que se ejecuta, digamos, durante los sacramentos, en la misa principalmente, efectivamente sea bella, tiene que tener belleza, no puede ser el chaqueno paravecino gritando, y tiene que significar, tiene que ser un signo adecuado de lo que queremos significar, es de Dios. ¿No? Por eso existe la música sagrada, el canto gregoriano, la polifonía sagrada, existe eso. ¿Para qué? Para que el que está en misa y escucha eso, dice, esto es algo de Dios. Y no como había hace muchos años en la debacle de la iglesia, ¿no? Me acuerdo que había una canción, una aleluya, que a veces cantaban, ¿no? La misma melodía, la misma música, ritmo de una propaganda de la Coca-Cola. Horrible realmente, ¿no? Entonces uno escucha eso y uno no te hace pensar en Dios, te da sed. ¿Cuándo fue la debacle de la iglesia? Y bueno, la debacle de la iglesia empezó, digamos así, a fin de 1800, ¿no? Con lo que se llamó el modernismo. Pero modernamente, cada época tiene su propia debacle, digamos, ¿no? Modernamente estaba la música esa, ¿no? Que no te habla de Dios, que no predispone psicológicamente, anímicamente a la persona a recibir la gracia de Dios. Es decir, lo estético es parte de la liturgia. La liturgia no tiene que ser fea, pero no es el efecto o el objetivo principal de la liturgia, ¿no? El que uno se encuentre ante un concierto, porque había en la iglesia nuestra de Buenos Aires había un gran organista, Seoli, ¿no? Un genio realmente, ¿no? Y realmente tocaba en las misas todo, ¿no? Y él quería tocar Bach, quería tocar Beethoven, ¿no? Y un día había una misa importante, y dice, padre, ¿no quiere que toque el concierto de Aranjuez? Y yo digo, me encanta el concierto de Aranjuez, pero no es litúrgico. ¿Por qué? Porque no es un símbolo de lo sagrado, ¿se dan cuenta? Es símbolo de otra cosa, una obra magnífica y no sé cuánto. ¿Por qué? Porque, como digo, lo estético no es el objetivo de la misa. El objetivo de la misa, el efecto principal, es darnos la gracia de Dios. Lo mismo lo cultural, ¿no? Padre Castellani, en una de sus novelas, cuenta la secularización, ¿no? Y entonces se encuentra con un fulano y dice, sí, estuve en una misa en Toledo, en España, en la catedral, se ve la misa según el rito mozárabe, ¿no? Dice, y el tipo era ateo, masón, ¿no? Y alabanzas de la misa en rito mozárabe, no sé cuánto, una cuestión cultural, turística, para sacar fotos. Y eso no es la finalidad de los sacramentos. Después está la diversión, porque realmente, digamos, sobre todo la misa, que es más larga, ¿no? Pero es también la confesión, que es breve, parece que es para divertirse, ¿no? Parece que si uno está concentrado en la oración, ¿no? O meditando en la pasión de Cristo, parece que qué persona triste, no, hay que ser alegre. Es un cristiano triste, es un triste cristiano. Bueno, pero Cristo eligió la tristeza para él
justamente el momento de instituir la Eucaristía, ¿no? De redimirnos. Así que no es cuestión de la alegría, o como decía un sacerdote, ¿no? Porque yo veo que yo de la comunión, no me gusta que haya ministro de la comunión, ¿no? Si no hace falta, dice, no, tarda mucho. Y en vez de tardar 15 minutos, tarda 16 minutos. Tarda mucho, no, tiene que ser más ágil. Y la agilidad no es parte de la liturgia, no. La agilidad me va a ayudar a mí a estar más dependiente de Dios. No. Después está algo que es más difícil de darse cuenta del error, ¿no? Que es transformar la liturgia, la misa principalmente, en una catequesis. Entonces, que eso es lo que hace Lutero justamente. Lutero, como ustedes saben, no suprime la misa, suprime la transubstanciación y suprime el sentido de sacrificio en la misa. Pero la misa quedó. Incluso en Inglaterra, la Reforma Protestante de Inglaterra, tampoco suprimieron la misa. Suprimieron la transubstanciación. ¿Sí? Que el pan sigue siendo pan y no el cuerpo de Cristo, etc. Entonces, ¿qué dice Lutero? Bueno, entonces la misa no tiene mucho sentido. Si no está Cristo presente de un modo verdadero, real, sustancial. Entonces, ¿qué hace? La misa, o la liturgia, los sacramentos, consiste en la catequesis, es decir, el pastor te habla, como esta conferencia, o como un curso de teología, ¿no? El pastor te habla, bla, 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 te explica todo así, canta un poco, y está así, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas hablando. Lo del protagonismo es del pastor, o del sacerdote, ¿no? Y no de Cristo. Porque la misa, si la misa dura 10 minutos, o dura 10 horas, es misa, es la acción de Cristo. La acción de Cristo que nos quiere dar la gracia santificante en esa misa. No es la acción del pastor o del sacerdote. Entonces, la misa no tiene por objetivo dar una catequesis. Lógicamente que están las lecturas bíblicas, está el sermón, y además las ceremonias y las oraciones son una catequesis, porque hay una enseñanza, por supuesto que sí, pero no ese es el objetivo de los sacramentos. Lo mismo que el bautismo. El bautismo también hay unas lecturas, hay unas oraciones, hay un montón de elementos, pero el objetivo es que el niño sea cristiano. Lo otro es un complemento, como les decía, cómo hacer para que las personas que están en la misa crear un ambiente, un estado anímico, espiritual, de recepción de la gracia de Dios, el deseo de santificarse, de imitar a Cristo, etc. Entonces, por eso la catequesis, lo estético, lo cultural y la mar en coche y todo, tiene por objetivo no ni entretener, ni divertir, ni catequizar, ni que la persona quede admirada por las flores o por las velas o por la estética, ¿no? Sino preparar anímicamente para recibir la gracia de Dios. Tampoco la misa es para la sanación, porque a veces pasa, ¿no? Muchas veces pasa, misa de sanación, ahí van 50.000 personas. Cuando es misa sin sanación van 50 personas. ¿Qué pasa ahí? Vean, se está desviando el objetivo propio del sacramento, en este caso de la misa, la sanación. Hay que ver si es sanación, no sé, yo dudo, pero puede ser, ¿no? Hay que ver si es milagroso el asunto, ¿qué? Supongamos que sí, pero no es ese el efecto principal, como dice Santo Tomás, de la misa, no es la sanación. Puede ser que uno se sane de la enfermedad que tiene, o no, que no importa.
porque la enfermedad también nos une a Dios. De la misa por los enfermos no es para la sanación de los enfermos, para que los enfermos aprendan a unirse a Dios también con sus enfermedades, con su sufrimiento, que es parte de la vida humana. Ni tampoco el objetivo principal de la misa es la política. Como en la teología de la liberación plantea la misa, es el pueblo en lucha, la lucha de clases. Por eso hay misas para pobres, como en algunas circunstancias ha sucedido, que hay una misa, bueno, acá usted no puede entrar, no se permite la entrada a cierta clase de gente, es para una clase nomás, porque es una cuestión sociológica. Es cierto que la misa y los sacramentos y la gracia de Dios tiene un efecto social. Entonces, si la gente es buena, la sociedad va a andar bien. Si la gente es mala, la sociedad va a andar mal. Es lo más lógico, ¿no? Esto es el tema del aborto que hay. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no ama, sino que vive en el egoísmo, quiere pasarla bien, no tiene amor al prójimo y ni a Dios. Entonces, la vida humana del otro no me interesa, sea niño, sea viejo, sea de cualquiera que fuera, no me interesa. Entonces, por eso digo, si la gente, si las personas que van a misa realmente se santificaran, como para eso en la misa, entonces la vida social sería más buena, ¿no? Se realizaría lo que se llama el bien común de la sociedad. Pero así todo, el objetivo, el efecto principal de la misa no es el bienestar político, ni el bienestar social, ni el bienestar económico, ni el bienestar de la salud, ni el bienestar de la familia, ni pasarla bien, ni sentirse bien, ¿no? Como hacemos muchas veces, ¿no? Que vamos a misa, bueno, a esta misa porque acá me siento bien. Y aquella misa, no, aquel cura es muy aburrido. O al revés, aquel cura es muy divertido. No. Por supuesto que hay casos extremos en que el sacerdote se ve la misa de un modo tan mal, que ya es una profanación de la Eucaristía. Entonces no hay que ir a esa misa. No porque yo me sienta mal, sino por Dios, por Cristo. Cristo es ofendido cuando el sacerdote se ve la misa, por ejemplo, habitualmente en pecado mortal, con gran escándalo, o enseña contra la fe católica en los sermones, ¿no? O hace payasadas o cualquier cosa, ¿no? Cuando ya hay una ofensa a Dios, yo no puedo asociarme a esa ofensa hecha a Dios. Entonces no voy a esa misa. Y si no hay otra misa, no voy a ninguna misa. Si la obligación de ir a misa es para honrar a Dios, no para cumplir y que me firme en la ficha, el párroco me firme que fui a misa el domingo, como cuando íbamos al catecismo, era así, ¿no? No es esa la finalidad de la misa. Es la santificación de los fieles. Por eso incluso, antiguamente, como alguna les he dicho, los no bautizados que iban a misa estaban hasta el sermón. Después de la homilía o sermón se retiraban del templo porque no podían, como no eran bautizados todavía, no eran cristianos, no podían primero rezar el credo, el símbolo de la fe católica, ¿no? Y participar de la parte eucarística, de la comunión, del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es un sentido de respeto por Dios, ¿no? Por lo sagrado. Bueno, entonces la gracia, dice, el objetivo, el efecto principal de la gracia es para santificarnos. ¿Por qué? Porque después del pecado original,
como narra el Génesis, en la Biblia, dice, después del pecado original, les agarró la concupiscencia. Vieron que estaban desnudos y se avergonzaron de su desnudez. Y antes no tenían vergüenza. Entonces no había concupiscencia, es decir, el desorden de las pasiones, que hace que uno muchas veces no piense, actúa sin pensar. Y por eso fácilmente cae en la malicia. Puede caer en la malicia. Fíjense, después del pecado original, dice Dios, le dice a Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué dice Adán? Yo no fui. Fue la mujer. Y cuando le pregunta a la mujer, ¿qué dice la mujer? Yo no fui. Fue la serpiente. Se pasan la culpa el uno al otro. Ve cómo el desorden del pecado original tiene sus consecuencias. Es decir, sí, Adán fue. Adán cometió el pecado. Eva cometió el pecado. La serpiente también, ¿no? El diablo, ¿no? La no aceptación de la verdad, de la realidad. En este caso podemos decir el enceguecimiento, pero no porque no sepan la verdad, sí, sabían, por la concupiscencia, ¿sí? Ese desorden de las pasiones y el desorden de la voluntad, que no quiero aceptar, no quiero que Dios me castigue, entonces no quiero reconocerme culpable, sabiendo que sí soy culpable. Entonces esa debilidad de la voluntad y de las pasiones necesita de la gracia santificante para restaurarse. Por eso, fíjense, antes del pecado original, como alguna vez hemos visto, no había sacramentos. ¿Por qué? Por la gran armonía entre Dios y Adán. Siempre está ese texto del Génesis, dice, Dios al atardecer, a la hora de la oración, bajaba al paraíso y conversaba con Adán, como un amigo con otro amigo. Eso hacía, es decir, no hacía falta ni misa, ni bautismo, ni nada. Después del pecado original, como está quebrada la naturaleza humana, no destruida, pero quebrada, necesita ser restaurada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gracia, ¿qué es lo que hace? Fortalece la voluntad, endereza las pasiones, para que aceptemos la verdad. Y también ilumina la inteligencia para conocer las verdades de Dios, los misterios de Dios. Perdón, sí. ¿la manzana es simbólico? Lo que pasa es que hay dice Dios, ¿no? De todos los árboles del país se pueden comer sin dificultad. Pero había dos árboles especiales, el árbol de la vida, dice Santo Tomás, que el organismo humano lógicamente se desgasta con el tiempo y es connatural al hombre morirse. En el paraíso este árbol, este fruto, era un fruto que mantenía el organismo a pleno, por decir así, y causaba la inmortalidad. Ese es un fruto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol, por lo menos es un símbolo, no sé si un árbol físico o un símbolo, ¿no? Pero quiere decir el conocimiento sobre el bien y sobre el mal, ¿no? Es algo que, digamos, debemos recibirlo de Dios. En cambio, el hecho del pecado original dice, no, nosotros queremos saber o determinar lo que está bien y lo que está mal por nuestra cuenta, no por Dios. Es como, digamos, hacer la moral como nosotros querramos. Esto del aborto, por ejemplo, es eso, ¿no? ¿Es lícito, está bien matar a un niño o está mal? Bueno, votemos. En vez de decir, no, está mal, es la ley de Dios, no la ley de los abogados, ¿no? Que es como, digamos, la ley del amor, que es la ley de Cristo, ¿no?
Entonces, ese pecado original significa no, votemos a ver si está bien o está mal. Representado por eso de la manzana, porque la manzana, lo que dice en la Biblia habla de un fruto, que puede ser un fruto en sentido físico o en sentido metafórico, como decimos, los frutos de las buenas obras, ¿no?, son irse al cielo. Pero es real. ¿Hasta qué punto es materialmente real o metafóricamente real? No sé, pero real es real. Es decir, todo lo que la Sagrada Escritura siempre dice las cosas como son. No sabemos, no siempre podemos saber, como le digo, hasta qué punto es materialmente real o metafóricamente. Pero hubo ese pecado, hubo ese querer votar, digamos así, para decidir nosotros si está bien matar a los niños o no está bien matar a los niños. Y dice San Agustín, ¿por qué eso? Porque ya había en Adán una oculta soberbia. Ya empezaba a creerse más que Dios. Y por eso era capaz de determinar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Bueno, además, la gracia nos diviniza. Fíjense, cuando bautizamos un niño recién nacido, todas las ceremonias, como estamos hablando, al niño no le afectan. ¿Qué le importa al niño? El niño mira si el agua está fría o está caliente. Más que eso no. Al niño no le importa quiénes son los padrinos. Al niño no le importa la vela encendida, la velita. No le importa ni que lo bauticen. Pero produce un efecto. ¿Por qué? Porque ese efecto, que es la gracia, diviniza al niño, lo hace hijo de Dios. Por eso dice San Pedro, la gracia es una participación de la naturaleza divina. Porque nosotros somos humanos, lógicamente. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ya hay algo divino en nosotros. El perro no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por tanto el perro no puede recibir la gracia. Porque el perro no tiene espíritu, digamos, ¿no? En cambio nosotros, ya somos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, tenemos la capacidad humana de hacernos dioses, de divinizarnos por la gracia. Es una capacidad humana. Que los ángeles también tienen eso, y los ángeles, los que perseveraron, están divinizados por la gracia. Pero como digo, los animales no. Por eso no se bautizan los animales, ni se casan, ni ninguna cosa, ¿no? Porque es una participación humana de la naturaleza divina. Y eso, fíjense, vaya viéndolo cómo cuando hablamos de los sacramentos, estamos hablando de esto. Como digo, no es ni divertirse, ni pasarla bien, ni una clase de teología, de catequesis, ni estético, ni cultural, ni político, ni nada. Es la divinización de las personas humanas. Porque es lo que dice San Pedro, ¿no? La gracia, o sea, por la gracia, nosotros, que ya somos semejantes a Dios, somos parecidos a Dios, un poco, por naturaleza, podemos ser mucho más semejantes a Dios por la gracia. Y la vida eterna, en el cielo, seremos más plenamente semejantes a Dios. Una participación más plena de la naturaleza divina en el cielo. Ven que esto es lo importante. Como digo, los otros elementos son secundarios. Entonces, digo yo, bueno, para cerrar la misa, ¿no? Supongamos que conviene más, poner muchas flores o poner pocas flores. Bueno, depende, que el Jueves Santo, por ejemplo, se ponen muchas flores por la fiesta de la Eucaristía, ¿no? El Viernes Santo no se pone ninguna flor. ¿Por qué? Porque quiero
crear un ambiente extrínseco, ¿no? Para que las personas perciban que el Jueves Santo es un día de fiesta y el Viernes Santo es un día de tristeza. ¿Y eso cómo se percibe? Bueno, por los símbolos exteriores. Incluso en el Viernes Santo, el Jueves Santo, hay un montón de velas, incienso, y se canta el gloria, se tocan las campanas cuando toca el gloria. Día de fiesta, el jueves. El Viernes Santo no se toca la campana para nada. No se prenden las velas, solamente en el momento de dar la comunión, con el Cristo también, ¿no? Se ponen las velitas. Pero todo más austero, un ámbito anímico para que la persona que está participando de la liturgia, ¿no? Del sacramento, se predisponga espiritualmente a recibir esta gracia, la gracia santificante, ¿no? La gracia de la Eucaristía, la gracia del Viernes Santo, que es distinto, son modalidades distintas. Y lo mismo las canciones, qué canción, ¿no? O qué música, o etcétera, ¿no? Son elementos secundarios, porque lo principal es la gracia de Dios. Elementos secundarios que hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque los sacramentos, la liturgia, no es viajar en colectivo. Una peregrinación no es la marcha de la Bautista. Son cosas muy distintas, ¿no? Y eso tiene que verse, porque nosotros nos guiamos por lo que vemos. Que hay que manifestar a través de los signos o símbolos sensibles realidades invisibles, ¿no? Como la gracia, los distintos misterios, ¿no? Navidad, la misa de Navidad tiene sus características distintas de la misa de Pascua, ¿no? Y la misa de Pentecostés, porque son misterios distintos, entonces hay que representarlos de manera distinta. Bueno, ¿y qué causa la gracia en nosotros? Entonces, los efectos de la gracia en la persona, ¿no? En primer lugar, la gracia, bueno, como les decía antes, la gracia no nos da ni salud, ni plata, ni política, ¿no? La gracia produce la belleza del alma, es decir, el alma que es fea por los pecados, se vuelve linda por la gracia. Es decir, la gracia es participación en la naturaleza divina. La gracia me motiva a amar a Dios y amar al prójimo, verdaderamente. Y esa es la belleza del alma. Vencer como Cristo, ¿no? Con el amor vencer al odio. Con la verdad vencer al error. Es el efecto de la gracia. La belleza, es decir, recuperar esa participación en la naturaleza divina. Porque como decía, somos imagen y semejanza de Dios más o menos. Y esa es la fealdad. Ese más o menos es como si dijéramos un caballo flaco, flaco, flaco. Es caballo, pero más o menos. Y bueno, hay que darle de comer, y que haga ejercicio, para que se vuelva un caballo lindo. Entonces somos flacos, flacos, flacos. Somos como Dios, pero flacos. Y hay que embellecer eso, lograr amar a Dios y amar al prójimo. Si la belleza del alma, no del cuerpo, el primer efecto que produce la gracia santificante, nos restaura en lo que somos. Fíjense, la mentira nos degrada en lo que somos, porque Dios nos ha dado la inteligencia para conocer y expresar la verdad. Es lo propio de la inteligencia, ¿no? Mentir es una degradación, una fealdad interior. Por supuesto, se puede mentir mucho hacia afuera, pero por dentro hay fealdad. No hay arreglo en eso. Es así. Hasta que no se arrepientan, tiene esa fealdad, ¿no? Y recupera la belleza por la gracia, ¿no? Y la belleza, además de esa restaurar, como diría la naturaleza humana,
por todas las virtudes. Si la gracia, cuando hablamos la gracia santificante, decimos la gracia de las virtudes y los dones. Si la gracia nos da, cuando uno bautiza a un niño, recibe la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la humildad, la misericordia, todas las virtudes. Y los dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, de ciencia, de entendimiento, de consejo, de fortaleza, de piedad y del temor de Dios. Recibe todo eso. Por eso queda, como diríamos, queda completa la persona, por las virtudes y los dones. El otro efecto de la gracia es que nos mueve a obrar cristianamente. Claro, si yo he recibido esa gracia y me inspira a amar a Dios, a amar al prójimo, eso me mueve a honrar a Dios y a ayudar al prójimo, a las buenas obras y a los buenos deseos. Por eso dice San Juan de la Cruz, cuando uno tiene que combatir contra un vicio que uno tiene, ¿no? Tiene que luchar, evidentemente, ¿no? Pero más que eso, tiene que elevar la mente y el corazón hacia Dios, lo que él llama un movimiento anagógico, un movimiento por elevación. Además de luchar contra el vicio que no tiene, contra la gula, haciendo ayuno, elevar la mente y pensamiento del corazón a Dios por un acto de amor. Y eso es más efectivo que la lucha contra los vicios. Por eso la gracia es este principio del obrar. Bueno, también la gracia nos hace merecer la vida eterna. Por eso en la misa, por ejemplo, rezamos por los difuntos, para que pasen a la vida eterna, pasen al cielo. En la misa, insisto, no buscamos ni la salud, ni la plata, ni sentirnos bien, buscamos la vida eterna. Y en la misa, y en todos los sacramentos, ¿no?, se nos da la gracia, nos da participación en la naturaleza divina, se nos da un modo de ser divino. Y eso es el cielo. El cielo, por decir de una manera, ¿no?, el cielo no es simplemente, o no es un lugar lejano al cual llegaremos, si llegamos, no sé, después de muertos. El cielo es Dios. Entonces, cuando yo estoy participando de la naturaleza divina por la gracia, estoy en el cielo. No hace falta morirse para ir al cielo. Hace falta morirse para que te beatifiquen. Pero para ir al cielo no. La gracia nos pone en el cielo, porque nos pone con Dios. Entonces, los sacramentos, en la liturgia, en la misa, se nos da el cielo antes de morir. Después que muramos, se va a dar completamente el cielo, ¿no? Porque acá, ya sabemos, tenemos el cielo, lo tenemos verdaderamente, tenemos a Dios, pero podríamos perderlo por un pecado, cuidado. En cambio, en el cielo ya no vamos a poder perderlo. Por eso entonces digo, el otro efecto de la gracia es la presencia de la Santísima Trinidad en el alma, la inhabitación trinitaria. Verdaderamente Dios, las tres personas divinas, viven divinamente, no sé cómo, en el alma de la persona que está en gracia de Dios. Entonces, para eso son los sacramentos. Como pone San Tomás, es el efecto principal. Si queremos esto, vamos bien. Si no nos interesa esto, ¿para qué vamos a misa? ¿Para qué bautizarse? ¿Para qué confesarse? Hay gente que se va a confesar para tranquilizar la conciencia. No es el caso. No es el efecto o el objetivo del sacramento de la confesión, tranquilizar la conciencia. Es restaurar la gracia, la belleza, la presencia de Dios en el alma. Lo mismo el bautismo. Mucha gente, con mucha ignorancia, bueno, quiero bautizar al nene, ¿por qué? ¿Y por qué no duerme de noche? Claro,
la falta de evangelización hace que uno piense así. Mucha gente piensa así. O quiero ser padrino de bautismo porque soy pariente, porque soy hermano o el abuelo, no por una cuestión realmente sobrenatural de santificación. Y todos los sacramentos, la misa lo mismo, el casamiento lo mismo, ¿no? La unción de los enfermos también. ¿Para qué los enfermos? Bueno, para que no se muera el viejo, debe hacer la unción de los enfermos. Hay esa mentalidad muchas veces, porque se ha perdido ese sentido. El efecto principal es la gracia de Dios. Si esto es así, todo está bien. Entonces vamos a entender, no solo entender, ¿no? Vamos a participar adecuadamente de los sacramentos de la misa. Entonces la misa muchas veces pasa, o a veces pasa que uno va, no entiende nada. Porque uno a veces está medio sordo, ¿viste? Los viejitos se ponen sordos, entonces no se escucha bien. Y se enoja, no escuché nada, está enojado, ¿no? Bueno, pero estuvo en misa. ¿Y usted vino aquí a escuchar o a llenarse de Dios? ¿A qué vino? O cuando van a la misa en latín, dice, no entiendo nada, qué aburrido, ¿no? ¿Pero usted a qué van a misa? Está bien, mejor es entender qué pasa en la misa, pero entender qué pasa en la misa, digamos, es una cuestión de la fe sobrenatural. Porque entender qué pasa en la misa significa, bueno, darme cuenta que se renueva el sacrificio de Cristo. Darme cuenta, aceptar, mejor dicho, por fe, bueno, que el pan no es pan, el cuerpo de Cristo, que vino la sangre de Cristo. Entonces sí, lo demás, como decía al principio, son elementos complementarios, circunstanciales, para que crear un ambiente en los feligreses que los predisponga a recibir la gracia de Dios, la santidad. En fin, bueno, eso como una introducción a esta cuestión. Si hay alguna pregunta, si no hay ninguna pregunta, dejamos aquí. Sí, la palabra es más que un elemento, es decir, el que entiende a través de la palabra. Claro. Y después... Eso, pero hay una cosita, ¿no? Eso habíamos visto al principio, cuando íbamos diciendo sobre los sacramentos, ¿no? Cómo está la materia, el agua, por ejemplo. Pero es que la palabra, si la fórmula del bautismo, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, especifica qué es lo que hace el agua. Está bien lo que dice usted, la palabra es más que un elemento, es un elemento principal. La palabra, no tanto porque yo lo entienda, sino primero para especificar qué realiza este sacramento. Porque aunque los feligreses no entiendan, esa palabra que pronuncia el sacerdote realiza el sacramento de verdad. Por supuesto, es el entender que la parte de catequesis ayuda a crear esa predisposición anímica, psicológica, espiritual a la santificación, por supuesto que sí. Y por eso en la misa y en todos los sacramentos, ¿no? Está la parte de las lecturas o las oraciones, todo, ¿no? y de la homilía. ¿Qué otra cosa iba a decir? Sí, sobre todo la interpretación que crea problemas, porque cuando Adán no es que le eche la culpa directamente a la mujer, lo culpa a Dios. Le dice la que me diste. La mujer que tú me Y en diste. esa relación, la que me diste, lo está culpando. Está acusando a Dios, y, sí, peor y lo todavía. relaciona con la mujer. Entonces, viene la condena porque le dice Dios, por haber expulsado a la mujer, maldice la tierra. Entonces, en esa maldición y en ese juicio que le da a Adán, está también la salvedad. Claro, porque... Lo salva Bueno, el castigo está en la salvación, porque justamente la muerte, que es el castigo por el pecado original, ¿no? La muerte es una salvación también, porque si no iba a pasar
eternamente en este mundo sin nunca llegar a verlo a Dios. Y con la muerte se acaba esta vida, pero está la posibilidad de que empiece la vida en Dios, en la vida eterna. Por eso el mismo castigo es el remedio que pone Dios. Pero además lo que usted dice hay que remarcarlo, ¿sí? Porque el pecado original, y todo pecado, primero es contra Dios. Entonces, no es solamente le echó la culpa a la mujer, le echó la culpa a Dios, es cierto. Y en todo pecado hay una ofensa hecha a Dios, además del daño que le hacemos al prójimo. Incluso puede haber pecados que ofenden a Dios y no hacen ningún daño al prójimo. Si yo le insulto a Dios en secreto, no ofendo a nadie, solamente a Dios. Y sería la buena salvación también de la mujer, porque el hombre, ahí Adán, asume a la mujer después. ¿Cómo? Y después va a decir, querido San Pablo, algo, el hombre estará sobre la mujer, es cabeza de la mujer. Pero San Pablo dice, ¿no? Porque primero lo relaciona a Dios. Claro, dice Por San más Pablo. mal que sea, pero lo relaciona con Dios y Eva no. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, San Pablo dice, una- ¿no? San Pablo dice, hablando del matrimonio, dice, como la iglesia, esposa de la iglesia, está sujeta a Cristo, la iglesia esposa de Cristo está sujeta a Cristo, así en el matrimonio la esposa debe estar sujeta a su marido, como a Cristo. Y como Cristo ama a la iglesia y entregó su vida por la iglesia, así el marido debe amar a su esposa. Esa relación que dice usted lo relaciona con Dios al final, ¿no? O sea, no es una cuestión sociológica, por decir así, ni una cuestión religiosa. Esa sería una participación también en lo divino, todas estas relaciones que han ido saliendo. Sí. O sea, cuando uno dialécticamente participa, o sea, también la idea platónica del bien, Sí. participa en la idea del bien, es decir, estás en esa esencia, estás cercano a esa esencia. Sí, sí, porque Dios, ese bien que dice Platón es Dios, en primer lugar, ¿no? Así como participar en la belleza de Dios, como decíamos, la gracia restaura la belleza del alma, y en todas las características de Dios. Por eso Cristo dice, sé misericordioso como misericordioso nuestro Padre del cielo, o ser justo, o ser no sé cuánto, siempre, porque Dios es así, o ser santo, porque Dios es santo. Siempre es por Dios. Si no, no es una cuestión humana, entonces hay que ir al psicólogo simplemente, no a misa. Pero acá no es cuestión de Dios. Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén.